retomo la presentación. Gracias, Rodrigo. Ahí estamos grabando y todo bien. Entonces, Sí. este trabajo, que es lo primero que les quiero mostrar, de alguna forma muestra el estado de simulación en la actualidad, de investigación en simulación en la actualidad en Chile. Entonces, como pueden ver en las barras que expliqué recién, en la primera pregunta, preguntábamos si es que había una política específica de investigación que responda a un comité de ética, solamente 4 centros de simulación estaban de acuerdo. Con respecto a los docentes que son capaces de realizar investigación, sí, teníamos 11 centros que están de acuerdo con que tenían docentes. Sin embargo, si existían docentes, que es la tercera pregunta, responsables de los proyectos de investigación, esto solamente en 4. Por lo tanto, esto de alguna forma muestra que tenemos las capacidades de hacer investigación, pero no lo estamos haciendo. Y de alguna forma creo que esto refleja lo que está ocurriendo hoy en día en Latinoamérica, donde tenemos gente con ganas, incluso tenemos gente con formación, y no tenemos estructura de comité de ética o de grupo de docentes responsables de los proyectos de investigación. Y de alguna forma con esto queremos sentar precedente de cómo es la situación actual y de cómo quisiéramos que fuera. Porque en este contexto, creo que para poder comunicarnos unos países con otros, algunos docentes con otros, incluso dentro de nuestro país, es que tenemos que escribir nuestras experiencias. Y escribir nuestras experiencias no solamente a través de una publicación científica, a veces a través de el Workplace, por ejemplo, donde hay simulador de bajo costo y todos ponen su simulador de bajo costo, o en un newsletter de alguno de las actividades de mi país o de Latinoamérica. O sea, no solamente un paper comunico lo que yo hago, sino que hay distintas formas de escribir, pero quiero realzar la importancia de que creo que hoy en día tenemos que escribir. Y tenemos que escribir, ¿por qué? Porque esto yo lo veo como una escalera donde yo, por ejemplo, escribí mi experiencia descriptiva de cómo inserté simulación en el pregrado, por ejemplo, y avanzo 2 escalones. Y después de los 2 escalones, viene otra persona y dice, yo voy a tomar esta idea, cómo integró ella, y voy a hacer un estudio comparativo, por ejemplo, de 2 técnicas de feedback, y voy a evaluar a los alumnos con un feedback, con otro feedback, y voy a ver cuáles mejoraron. Y avanzo 2 peldaños más. Y después viene otra persona y dice, yo voy a hacer un estudio randomizado ahora, ciego, y voy a avanzar 2 peldaños más. Por lo tanto, si en investigación no nos ayudamos entre todos, lamentablemente no vamos a llegar al tope de la escalera. Así que para mí, y lo que pretendo hacer hoy con esta presentación, es estimularlos primero a escribir, con la idea de que todos construyamos juntos en pro de mejorar el conocimiento en simulación. ¿Y qué es lo que quiero compartir hoy con ustedes? Tengo 7 puntos que he pensado harto, porque ya hicimos una charla de investigación en simulación en el Congreso Latinoamericano anterior, en Argentina, donde fue una charla más bien motivacional, donde les muestro como que con una idea pequeñita uno puede llegar a hacer estudios grandes, pero hoy ya queremos dar un siguiente paso, y esa ha sido la idea de la directiva con esta charla, y es de ya darles directrices de cómo hacerlo, cómo mandar mi abstract al Congreso, cómo mandar mi artículo a una revista. Y para eso desgrané estos 7 puntos que creo que vamos a poder tocar bien los que están en negrita, y los 3 del medio son temas no menores y que nunca se tocan mucho y que me gustaría darle ojalá un minutito a cada uno. Pero hoy día vamos a tratar en grueso lo que es el punto 1, 2 y 3 y 7. Y los otros voy a tratar de darle unos minutos dependiendo cómo vayamos en el tiempo. Y lo primero que les quiero decir, y vamos a hablar con respecto a la pregunta de investigación, es a ser curioso. Y ser curioso significa que yo tengo que preguntarme cómo lo estoy haciendo, cómo van mis alumnos, cuánto han mejorado. ¿Mejoran más si les hago las 3 sesiones juntas en un día? ¿Mejoran más si es que yo les hago una sesión semanal y distribuyo la práctica en vez de la práctica masiva? Y todas esas son preguntas que quiero de alguna forma decirles que las tienen que tener. Porque hoy en día todos hacen mucha simulación, todos hacemos mucho, tenemos centros preciosos, tenemos alta fidelidad, hacemos pregrado, posgrado, pero si no nos preguntamos y no decimos cómo van mis alumnos, ¿estarán mejorando o no estarán mejorando? ¿Será mejor usar un checklist o usar mejor una escala global?
Si yo no soy curiosa, no, la escalera no la vamos a poder construir. Así que mi primera idea es con respecto a preguntarme y a decirles que sean curiosos, es el punto de partida. Y para pensar un poco en el punto de partida, voy a hablar un poco del método científico, lo siento, sé que es un poco latero, pero yo primero observo en este círculo naranja y me pongo curiosa. Y lo segundo que yo hago en teoría es formulo una hipótesis. Pero a mí no me gusta tanto hablar de la hipótesis, y esto es algo personal, y me gusta un poquito más hablar de pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque en las distintas áreas de investigación están las ciencias básicas, está la investigación clínica y está la investigación epidemiológica, donde obviamente simulación y educación no estamos como en el radar de la investigación. Me gustaría que se agregara esta otra área de educación donde se ajusta mucho más una pregunta más que una hipótesis, ¿ya? Al mismo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy simple epidemiológico, donde uno dice, ¿cuál será la incidencia de la diabetes en la población chilena? Eso es una pregunta, y no es una hipótesis. Yo no digo, la incidencia de la población chilena debe ser de diabetes en la población chilena es un 30%. En epidemiología se trabaja mucho más con una pregunta que con una hipótesis, y en educación eso se ajusta bastante bien también. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de pregunta de investigación. Después de eso yo hago un experimento. Yo pruebo, veo, intento responder esta pregunta, y después saco una conclusión. Entonces, hoy, y el primer punto que vamos a hablar es con respecto a la pregunta. Y les recomiendo mucho este paper. Hoy voy a hablar poquito de la pregunta, pero el que quiera elaborarla un poquito mejor su pregunta, lea este paper. Es un paper en español, muy simple, publicado en la revista Médica de Chile, que la verdad es que yo se los recomiendo mucho, y voy a hablar un poquito de este paper. ¿Cómo debe ser la pregunta? La pregunta tiene que ser factible, interesante, novedosa, ética, relevante. Y esto es súper importante, porque si yo voy a tratar de responder una pregunta que ya tiene respuesta en la literatura, donde hay un metaanálisis, por ejemplo, obviamente no va a ser una pregunta novedosa. Y finalmente va a ser un experimento o un trabajo de investigación que va a ser difícil de publicar. Por lo tanto, intenten que su pregunta tenga todos estos atributos. Por ejemplo, ética, también es algo importante. Hoy en día hay muchas comparaciones de nada contra simulación. Yo entreno a la mitad de los alumnos en simulación y la otra mitad no les hago ningún tipo de entrenamiento. Hoy en día hay tanta evidencia de que simulación sirve, que de alguna forma esto podría ser como, ¿es ético a la mitad de los alumnos en el pregrado hacerle simulación y a la otra mitad no? Entonces todas esas cosas uno se las tiene que repreguntar en torno a la pregunta. Y acá les quiero contar que yo a veces en la pregunta me tomo 6 meses. Vale decir, lo pienso, y pienso la idea, porque la pregunta, vamos a ver más adelante, lleva involucrada muchas cosas. Ya uno empieza a hablar un poquito del diseño, por lo tanto, la pregunta hay que darle vuelta, hasta que la pregunta quede muy bien hechita. ¿Y cómo se compone la pregunta? La pregunta se compone por 4 elementos, y en chileno, los pacos son los que se le dice carabinero, y le decimos paco, así como en lenguaje más coloquial, es la policía. Entonces me sirve mucho la mnemotecnia, y por eso tengo ahí puesto esos pacos. Pero la mnemotecnia PACO significa población, acción, comparación y objetivo. Primero, la pregunta tiene que ir a las personas que voy a someter a mi estudio. Residentes de anestesia, enfermeras de pregrado, enfermeras de postítulo, de administración, la población a la cual yo va a ser mi población de estudio. Muchas veces estos son pacientes en la investigación clínica, pero acá en simulación la mayoría de las veces van a ser alumnos de algún tipo. Segundo, la acción. Acá yo tengo que definir la intervención que yo voy a hacer, o la exposición que voy a hacer. Por ejemplo, alumnos de medicina de pregrado que van a someterse a un programa de entrenamiento de sutura. Tercero, la comparación. Voy a comparar una cosa contra otra, y yo acá soy muy enfática en decir que a veces, en algunos tipos de investigaciones, no se compara nada con nada. Y lo vamos a ver más adelante en diseño, porque uno acá se empieza a enredar.
lo que es la pregunta con el diseño del estudio. Entonces yo voy a describir las dos cosas para que tengamos un poquitito claro de cómo son los estudios. Por lo tanto, van a haber algunos estudios que comparo y otros estudios que no comparo. Ahora voy a hacer un ejemplo de pregunta con comparación. Como dije, alumnos de medicina de pregrado que se someten a un curso de, o entrenamiento de suturas. Y voy a comparar los alumnos que entrenan 3 sesiones en un día contra alumnos que entrenan una sesión semanal por 3 semanas. Y por último, el objetivo. A mí me gusta harto la palabra outcome, porque outcome se usa en investigación clínica y uno viene de ese lado, pero el desenlace probablemente es una palabra que puede ser más transversal a todos los países latinoamericanos, donde yo digo, ¿cuál de estos dos grupos de la comparación va a ser mejor? Y ahí es bueno que yo aclare, va a ser mejor cómo. Va a ser mejor en una escala de evaluación de tal tipo. Y ahí completo mi pregunta. Por lo tanto, la pregunta sería, en alumnos de medicina de pregrado que son sometidos a un entrenamiento de simulación para sutura, los alumnos que someten a 3 sesiones diarias versus los alumnos que se someten a una sesión semanal por 3 semanas, ¿cuál de los dos grupos son mejores al evaluarlos al final con una pauta, con una Global Rating Scale de habilidad motora? Para afinar un poco más, y ahí les recomiendo ir al paper, que es bien de investigación clínica el paper, pero se aterriza fácil a nuestro mundo. Por ejemplo, salen por área. Por ejemplo, preguntas de diagnóstico, que esto es fácil como para la gente del área de la medicina. Por ejemplo, en paciente adulto mayor con cuadro de cólico renal, ese es el grupo de pacientes. La A, el uso de ecografía de abdomen más sedimento de orina. La C, comparado con un Pielo-TAC, que es el gold standard en este momento para diagnóstico. ¿Identifica correctamente la urolitiasis? O sea, acá yo comparo dos test diagnósticos, la ecografía de abdomen con un Pielo-TAC, y veo cuál de las dos identifica mejor la urolitiasis. Otra, por ejemplo, abajo me gusta la exposición, la última, en mujeres con cáncer de mama, la presencia de un determinado polimorfismo genético, vale decir un gen X, comparado con la ausencia de dicho polimorfismo, aumenta la mortalidad. Entonces, dependiendo del área, uno se va haciendo su pregunta. Y muchas veces en simulación, la pregunta se estructura de esta misma forma. Solo que, recordemos, y lo vamos a ver ahora, que hay algunos trabajos que no tienen comparación, que lo vamos a ver ahora. Rodrigo, me gustaría saber si vamos bien, se escucha bien, se ve bien. Bien, se escucha bien, se ve bien. Ya. Entonces, para completar un poco esto de la pregunta, que yo sé que todavía suena así como extraño, les quiero hablar un poco de diseños de investigación. Obviamente, esta conferencia no pretende hacer los expertos en metodología de investigación, pero sí entregar un poquito de directrices y que se orienten. Y este es un tema que está clasificado de formas muy diversas y yo traté de simplificarlo lo máximo posible para, de nuevo, entregarles una pincelada de cada cosa. El diseño de investigación es súper importante pensarlo rápidamente y casi que al mismo tiempo que la pregunta. ¿Y cómo son los diseños? Los diseños pueden ser analíticos o descriptivos. Un estudio prospectivo es aquel que solo describe una experiencia. Y muchas veces en los congresos de FELASIC y de FECISIM, que es la Sociedad Chilena de Simulación, recibimos este tipo de trabajo, donde yo, por ejemplo, digo, yo integré la simulación en el currículum de anestesia, por ejemplo. Voy a mostrar unos ejemplos ahora. Y lo hice así, lo hice asá, junté los expertos, definimos esto, revisamos la evidencia, ingresamos tales talleres, tales escenarios, y se estructuró de tal forma. Yo solo describo algo que yo hice, versus los analíticos, donde hay una hipótesis que yo quiero demostrar. Y de nuevo, ya dije que hipótesis quizás no se ajusta tanto a nosotros, pero más en la literatura educacional se habla de pregunta de investigación. Por lo tanto, en el analítico hay una pregunta de investigación por responder, y eso hace diferente a los estudios descriptivos con los analíticos. Y dentro de los analíticos tengo dos tipos, el observacional y el experimental. Y aquí lo que los diferencia a los dos es la manipulación que yo como investigador hago. Por ejemplo, si yo, y esto es como también la segunda
más frecuentes de envío de abstract en Latinoamérica. Yo tomo un curso mío y le hago una encuesta de satisfacción, estoy haciendo un estudio observacional, donde yo como investigador no manipulo una variable, ¿ya? Vale decir, yo tengo una pregunta de investigación o hipótesis, por lo tanto es analítico, pero yo no cambio en nada lo que ocurre normalmente en el currículum de ellos, ¿se entiende? Incluso si yo hice una integración curricular, porque es un proceso más macro que mi pregunta de investigación. Y mi pregunta de investigación ahí, ¿cómo es la satisfacción de los alumnos en el ramo de, no sé, introducción a la medicina en pregrado, por decir algo? Y mido la satisfacción al terminar el curso. Ese es un estudio analítico observacional, ¿ya? En cambio, los experimentos, el experimento es un proyecto de investigación donde yo, si bien tengo mi hipótesis o mi pregunta de investigación, yo comparo la mayoría de las veces dos cosas. Por ejemplo, la terapia A contra la terapia B. Yo tengo un antibiótico que ha sido efectivo para el tratamiento de la infección urinaria por años y quiero probar uno nuevo. Por lo tanto, yo comparo A con B. Y acá se pueden hacer distintos diseños de randomizados, que son una de las evidencias o niveles de evidencia más altos, donde yo al azar pongo una persona en grupo A, grupo B, grupo A, grupo B, vale decir, la intervención yo la dejo al azar. Y eso es un estudio randomizado controlado, o muchas veces llamado RCT, que caben aquí en los experimentales. Poco usado en simulación todavía, la mayoría de los trabajos en simulación que tenemos son descriptivos y observacionales. Pocos son experimentales. Ahora, también otras cosas que recibimos a veces en simulación en los congresos son estudios de, por ejemplo, hago un curso de entrenamiento de catéter venoso central y le hago una evaluación pre y una evaluación post. Eso muchas veces es observacional también, donde los alumnos van a su curso. Ellos van a venir igual a su curso, solamente que yo los medí antes y después. No intervengo en hacerles a uno el curso con Fantoma hecho por mí, low cost, versus el Fantoma, por decir algo, Blue Phantom que se vende en el mercado. Yo no estoy manipulando una variable, ¿ya? Si yo manipulo la variable y asigno grupos, es experimento. Si yo observo, aunque mida algo, es observacional. Espero que se haya entendido porque es verdad que esto es un tema gigante, pero igual yo lo quiero aterrizar para que ustedes piensen en su idea de investigación, ya pensando en un diseño. Si voy a comparar o no voy a comparar algo, si voy a describir solamente, si voy a observar. ¿Ya? Como que esas serían las tres grandes áreas. Rodrigo, ¿vamos bien? Rodrigo, se me durmió. Micrófonos. Entonces, si pueden ponerlos en mute, por favor, para que no se meta interferencia. Gracias. Sigo. Y para, como ya darle un redondeo final a esto, vamos a hablar un poquitito de las formas de evaluación. Las formas de evaluación las tenemos acá, y el primer nivel, el nivel 1 de evaluación, es la satisfacción, ¿ya? Y de nuevo, como ya dije, esto podría ser algo observacional o experimental, donde yo mido satisfacción. La otra cosa que yo puedo evaluar es el aprendizaje, o más bien dicho, conocimiento. Ese es el nivel 2. Los alumnos van, hacen su curso de simulación y después yo hago una prueba teórica. Este es el segundo nivel. Y el tercer nivel es comportamiento, que obviamente es más difícil que evaluar, pero es importante que tengamos claro que estos niveles son 1, 2 y 3. Siendo el primer nivel satisfacción, el segundo nivel conocimiento, vale decir una prueba teórica de conocimiento, por ejemplo, y el tercer un comportamiento. Yo ahora les voy a mostrar ejemplos para que veamos cada uno de los tres niveles. Lo primero, yo les quiero mostrar este paper, que otras veces lo he mostrado, creo que lo mostré en la charla del año pasado, donde se describe la inserción de la simulación clínica en el currículum de anestesiología de nuestro hospital. Y evaluamos, o sea, vale decir, hasta el momento va un trabajo meramente descriptivo, pero evaluamos la aceptabilidad y la satisfacción de los participantes, o sea, ya pasa a ser de descriptivo a observacional. Les hicimos habilidades en procedimiento, escenarios de alta fidelidad, que no vale la pena ahora mucho describir, y les medimos la satisfacción, que por suerte fue bastante alta en todos los ítems de si fue entretenido, realista, si cumplieron los objetivos. Y con esto les quiero mostrar
que este trabajo simple es un trabajo observacional que mide satisfacción. El segundo trabajo que les quiero mostrar de ejemplo es, perdón que está en inglés, la adquisición de habilidades para manejo de crisis de hipertermia maligna, pero ya comparamos el uso de entrenamiento de alta fidelidad con el mismo caso realizado en un computador. Acá está el flujo del protocolo, donde se comparó randomizados. Nosotros éramos ciegos para el tipo de entrenamiento de los alumnos, 14 alumnos a simulación, 14 alumnos al computador. Y después se evaluaron en un escenario. Y ahí se evaluaron conocimiento, vale decir, el segundo nivel de la pirámide de evaluación que yo les mostré. Bueno, y también se evaluaron conductas en ese trabajo, pero no les quiero mostrar hasta ahí nomás, ¿vale? Sí, ya evaluamos en el primer trabajo satisfacción, y en el segundo trabajo conocimiento. Y en un tercer trabajo, que fue la misma incorporación de la simulación en el manejo de recursos en crisis de los anestesistas en la residencia de anestesia en mi hospital, ellos hicieron 2 escenarios, 6 escenarios de crisis en segundo año y 6 escenarios de crisis en tercer año, y al terminar los grabábamos en video y los evaluábamos con este sistema que se llama ANTS. El sistema ANTS significa Anesthetist Non-Technical Skills, una escala de evaluación desarrollada por la Universidad de Aberdeen, muy bonita, un poco compleja, obviamente, pero que evalúa ya comportamiento, vale decir, vamos al tercer nivel de evaluación. Y pueden fijarse, por ejemplo, acá que tiene 4 categorías, y dentro de cada categoría hay elementos, que en total, al final, son 15 elementos. Y estos elementos se evalúan de esta forma. Por ejemplo, veamos ahí el Planning and Preparing, va desde pobre hasta bueno, de 1 a 4. Con eso sale un punto. Para mí. Y con ese puntaje yo evalúo... Marcia, dime. ¿podrás poner en mute los micrófonos que están activos? Es que hay mucha gente que se le activaron sus micrófonos. Ya. Tú tienes el control. Sean felices. ¿Pueden poner en mute sus micrófonos, por favor? Gracias, perdón. No incluyan esto que estamos viendo ahora, incluyan los que no tienen acceso al día. ¿Dónde está el micrófono? ¿Estamos bien, Rodrigo? Sí, nomás que se está metiendo mucha interferencia. Sí. Ya algunos ya están... Lo que pasa es que con los que se van incorporando, idealmente les vamos avisando, porque cada vez que me salgo de la presentación, como que... Sí. Ya. Prosigo. Y entonces en este trabajo la idea es mostrarle cómo se evalúa comportamiento. Y evaluamos este puntaje ANTS, y como pueden ver desde el escenario 1, que tenía más o menos 60 y pocos puntos, hasta el último que tenía más de 80, mejoraron significativamente. ¿Vale? Es decir, uno puede evaluar conducta con estas escalas que son un poco más complejas, pero existen y existen validadas. Y con esto les quiero demostrar que, aparte de la pregunta, aparte del diseño que voy a hacer, tengo que pensar en la evaluación que voy a hacer. Y en qué nivel de la evaluación voy a entrar. Si va a ser satisfacción, si va a ser conocimiento, si va a ser conducta, y el cuarto nivel que no les describí, que es resultado de los pacientes. Y allá es donde probablemente nosotros queremos llegar en el futuro. Y esto se los quiero mostrar un poco de forma motivacional, porque existen estas mediciones. Y por ejemplo, este trabajo es un trabajo del doctor David Cook, donde él mide resultados de los pacientes que son atendidos por personas que han aprendido o entrenado cosas en simulación. ¿Y qué demostró en este trabajo? Leyó 1900 estudios, y hubo 50 estudios que tenían resultados de pacientes, vale decir, el nivel más alto de evaluación. Vale decir, yo entreno en simulación, mejoro, trato a un paciente y ver cómo resulta ese paciente en su vida real, que para allá es donde tenemos que ir. Estamos todos acá haciendo simulaciones porque queremos que nuestros pacientes estén mejor. Y acá la educación basada en simulación se asoció un efecto pequeño en comparación a la instrucción sin simulación. ¿Ya? O sea, había efectos moderados, pequeños y moderados, pero todavía no hemos demostrado que esto genera un efecto alto en que nuestros pacientes estén mejor. No hablé mucho de esto, pero una revisión sistemática
incluso se puede hacer un metaanálisis, que es un análisis estadístico distinto, se agrupan varios trabajos randomizados, y esto como un todo junta toda esa cantidad de investigación clínica, son pacientes, pero en este caso son alumnos entrenados, y con eso se saca un resultado. Y hasta el momento esto existe, pero todavía la simulación le falta tener más estudios randomizados para que podamos decir si simulación tiene un efecto alto en los outcomes de nuestros pacientes, o los resultados de nuestros pacientes. Entonces esos serían los 4 niveles. Espero algún día tener un trabajo mío para mostrarles ahí con resultados de pacientes, un trabajo que podemos construir entre todos, porque no hay trabajo, como les dije, mucho resultados. La idea de esto era mostrarles cómo evalúo satisfacción, conocimiento, Ya, no te preocupes. y resultado de paciente. ¿Ya? Sí, y arriba que dice grabando, ¿será que a mí me graban? Rodrigo, llevamos 27 Ahí, minutos y hay estos 3 sí. elementos que quizás me los voy a saltar para terminar. ¿Te Sí, parece? sí. Sí, nada más. Hay Susana Cisterna, Sandra Flores, están metiendo sus micrófonos. Que no ha pasado la lista. Eso es. Sí, yo los escucho. Que no ha pasado la lista. No. Sí, se está metiendo mucha interferencia. Ahí como que la estoy muteando, Con 20 minutos el instructor que no ha pasado la lista. pero no lo logro. Ya, voy a seguir, ahí lo logré. Y entonces voy a dejar pendiente los 3, un poco de política de autoría, y a mí me gusta un poco hablar de eso, porque esto no está escrito en ninguna parte, pero lo vamos a tener que dejar para una conferencia próxima, e incluso me gustaría que hiciéramos un foro en el Workplace donde podamos preguntarles a ustedes qué temas de investigación les gustaría hablar. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar el otro día se me acercó un investigador y me dice, yo quisiera que me explicara, doctora, sobre política de autoría. Ya, perfecto. Pero que hagamos quizás pequeñas conferencias o quizás unas cápsulas que podamos poner de temas de interés. Financiamiento también y comité de ética. Son los 3 temas que voy a dejar pendientes para la próxima, si me contratan de nuevo para otra charla. Y por último, ¿cómo difundo todo esto que yo estoy investigando? Mi pregunta. Y de nuevo, yo les quiero decir que todos podemos partir con una iniciativa descriptiva. El paper mío que más tiene lectura es mi paper descriptivo de la integración curricular de anestesia en el currículum de simulación en el currículum de anestesia. Eso es lo que más le importa al de al lado leer. Así que compartan lo que ustedes hacen. Porque yo no hago lo que hace el de al lado, ni hago lo que hace el del otro país. Por lo tanto, si yo no escribo mi iniciativa descriptiva, nunca comunico lo que yo hago. Y no permito que el otro parta de ese escalón hacia el otro. Por lo tanto, creo que la primera forma de mostrar nuestras cosas es mandar un abstract. Este es el congreso que vamos a tener en Chile a modo de ejemplo, pero el congreso que vamos a tener el próximo año en Cancún es la oportunidad de que todos ustedes manden su trabajo. En el congreso latinoamericano del 2015 recibimos 150 trabajos de investigación. En el congreso del 2017 en Argentina recibimos 300 trabajos de investigación. Yo espero que el próximo año en Cancún revisemos 450 trabajos de investigación. Y cada uno puede ir desde su país con su trabajo, recibir feedback de los expertos, pensar en cómo escribirlo después, porque una cosa es mandar el abstract, pero otra cosa es escribir el trabajo. Por lo tanto, es la oportunidad que tenemos de todos ir compartiendo nuestras experiencias y nuestras preguntas de investigación. ¿Y cómo las vamos a compartir? Y esta es una excelente oportunidad, porque por años hemos tenido que ir a las revistas clínicas, donde obviamente muchas veces lo de simulación no tiene impacto clínico. En inglés, donde es difícil para nosotros si no somos nativos. Yo les prometo que yo escribo el paper en inglés, y todas las veces me reclaman de las revistas que no soy nativa. ¿Por qué no soy nativa? Y acá tenemos una revista en español para todos ustedes, hecha y diseñada para simulación. Y se va a lanzar el primer número en abril del próximo año, esperamos. Ahí le pusimos 2018, pero esperamos tener 3 números al año, abril, agosto y diciembre. Cada congreso latinoamericano va a publicar todos sus abstracts en esta revista, vale decir, vamos a tener un número dedicado a los abstracts del congreso. Y les queremos dar la noticia, además, de que cada congreso nacional, vale decir, por ejemplo, ahora el Congreso Chileno de Simulación, sus 3 mejores abstracts van a ser publicados también en la revista. Y después los autores pueden publicar su paper en la revista que ellos quieran, una revista internacional, en inglés, súper bien, pero el abstract va a quedar plasmado ya
en nuestra revista latinoamericana, y cada sociedad afiliada a FELACIC va a tener la oportunidad de, en su Congreso Nacional, enviarnos sus 3 mejores abstracts. Así que yo de verdad que con esto los quiero invitar a que nos ayuden, porque por mucho que nosotros hayamos lanzado este proyecto, requiere de que todos ustedes escriban sus proyectos, manden su abstract al Congreso y después escriban su trabajo en extenso. Por último, para finalizar, los mensajes que me gustaría entregar es que la investigación, obviamente, como les dije, puede ir de la mano con la integración curricular, y puede ir, o sea, las iniciativas descriptivas son muy importantes. Después voy a ir mejorando, voy a ir pensando en una pregunta o hipótesis, voy a ir desarrollando, voy a ir observando primero cómo está la satisfacción, después cómo está el conocimiento, después cómo están las conductas. Después, quiero decirles que esto de investigar, uno lo hace un poco como por generar conocimiento, pero dos, es una forma súper poderosa de validarse tanto con las autoridades, como con los pares y con los otros centros de simulación. Yo creo que algo que de alguna forma diferencia el centro de simulación que yo dirijo es que se hace mucha investigación. Y a mí me gusta mucho eso porque tener nuestro sello y cada programa, nosotros vendemos nuestros programas a usuarios externos de otras universidades, vienen de toda Latinoamérica a hacer nuestros programas, por ejemplo, de cirugía laparoscópica. Todos tienen un paper detrás que demuestran que en 16 sesiones logran tales objetivos, incluso ellos tienen los cirujanos acá medida transferencia, por lo tanto, es alguna forma de validarnos súper potente. Y como les dije al principio, es una forma de comunicarnos. También es importante, que no lo hablé mucho hoy, la capacitación docente, y hoy en día hay muchas oportunidades, hay magísteres en investigación, hay diplomados, hay distintas formas, pero yo creo, y como a mí me resultó muy bien, fue arrimarme a un buen árbol, vale decir, si tienen algunos par que hagan mucha investigación clínica, esa experiencia les puede servir tremendamente. Empiecen a revisar, empecé a revisar para revistas del extranjero, y yo mandaba mi revisión, que quita mucho tiempo, y veía que había los otros 3 revisores qué decían, y después qué dice el editor, y si acepta o no acepta mi veredicto, y ahí uno de alguna forma se va arrasando con los otros, va viendo qué cosas son importantes, qué cosas no, y yo ya que llevo revisando ya varios años, ya sé qué cosas son importantes para qué editor en jefe. Entonces eso también va dando mucha experiencia, o sea, no solo escribir, sino de repente revisar. Van a ser el comité científico de mi congreso de mi país, incluirme en el comité científico, revisar abstract, ver qué puntos son importantes, utilizar las rúbricas de evaluación, y en ese sentido yo también los invito a escribirme un mail, el que tenga duda con su trabajo, yo no tengo ni un problema en responderle, en ayudarlo, en capacitar al que quiera. Y por último, aprovechar todas las oportunidades actuales que tenemos de difusión. 10 años atrás no teníamos ni una opción de publicar en revistas grandes, clínicas, internacionales. Hoy en día tenemos nuestra propia revista, de nuestra propia realidad, nuestro propio idioma. Así es que de verdad que yo los invito a que además colaboren con este proyecto, que es un proyecto para mí hermoso, pero que necesito que todos ustedes participen para que resulte. Muchas gracias. Hay espacio para preguntas. En donde vienen participantes hay un botón que dice levantar la mano en inglés. Por si alguien tiene alguna duda, hacerlo a través de ahí, ¿no? Levantar la mano y ya Marce le da la palabra. Raquel Espejo tiene pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Raquel Espejo, soy de Concepción, Chile. Hola, Raquel. Hola, he estado invitada cordialmente a participar por ustedes en la revisión de los trabajos que lleguen a la revista latinoamericana. Y muy gustosa de aprender de ello también. Me parece súper interesante la presentación que ha hecho Marcia hoy. Y me gustaría también que compartiésemos información, y lo voy a poner en el chat de Workplace, acerca de instrumentos que nos permitirían hacer las distintas evaluaciones en los distintos niveles de Kirkpatrick. No sé si Marcia a lo mejor nos puede comentar algo de ello. Disculpa, Raquel, la idea es que
¿Es algo como de esto? ¿Que lo enlacemos un poquito con eso? ¿Te parece? Sí, efectivamente. Saber si hay instrumentos tipo estándar para medir Sí. cada uno de esos Hay- niveles. Y eso yo siempre, esta es una pregunta súper frecuente, Raquel, me preguntan, ya, ¿y qué escalas, qué uso? ¿Es valioso que yo valide mi propia escala? Por supuesto que sí, porque, no es, por ejemplo, yo siempre peleo con los gringos, yo digo, ustedes tienen escalas de evaluación en inglés, yo tengo que hacer la traducción al español, después tengo que hacer la traducción reversa, validarlo, y eso debiera ser el proceso real. O sea, escalas en español hay pocas. Yo les recomiendo, uno, utilizar, si yo quiero medir algo y hay una escala validada, utilizar la escala que ya está validada. Porque uno, como quien dice, parto del segundo escalón. ¿Se entiende? Puedo partir del segundo escalón. Y el segundo, si yo tengo mi propia escala y no hay nada parecido, validémosla, y eso es muy potente para publicarla. Por lo tanto, hagamos un proceso de validación que se escapa un poco a los diseños que yo expliqué ahí, y que en simulación se usan hartos modelos de validación, para yo validar mi herramienta de evaluación que no existe. Entonces yo creo que las dos cosas son valiosas. Uno, tener escalas, buscar escalas validadas en la literatura, que hay muchas. De hecho, yo en un workshop que asistí en el congreso de la SSH, del Congreso Americano de Simulación, ellos hablaban de escalas de evaluación, y el mensaje que dieron es, usen las escalas que ya hay, porque hay muchas. Así que yo creo que es el primer mensaje. Y segundo, si yo tengo una escala y la quiero validar, validémosla y publiquémosla. Eso. Yo creo que el compartir en esto es súper útil. Así Yo, por es. ejemplo, he usado hartas escalas, he usado una, he usado otra, algunas funcionan, otras no, algunas no discriminan. Los checklists me han discriminado poco en habilidades motoras, por ejemplo, a diferencia de las escalas globales. O sea, todo es un tema de discusión súper interesante, herramientas de evaluación. Específicamente podríamos generar un grupito ahí para discutir en el workplace. Creo que Mariette Rodríguez también tiene una pregunta. Hola, Marieta. Cuéntanos. Vamos, activa tu micrófono, Mariette. Perdón, Mariette. ¿O no? No se le activa el micrófono. Si hubiera otra. No estabas con video, Rodrigo, ahora sí te vemos. No logra activar. A ver, hazla por el chat. Hazla por el chat, Mayret. Buenos días, desde la Universidad de La Plata, Facultad de Medicina, ¿podemos? Hola, bienvenido. ¿Cómo estamos, María? Bien. ¿Bien? Sí. Queríamos preguntar, todavía no hemos iniciado la experiencia en investigación, en simulación, pero con un gran caudal de alumnos del grado académico. Está hablando Sancho. Para poder iniciar y aplicar un proyecto de investigación, además de la bibliografía que nos han querido, para enriquecernos en la bibliografía, ¿qué otra sugerencia tienes? Primero, yo creo que la motivación es súper importante, porque hay que tener ganas de partir y de equivocarse, ¿ya? Así que los dos papers que yo puse ahí es algo como para empezar a pensar en la pregunta, y segundo, partir describiendo algo, y enviarlo al Congreso Nacional o al Congreso Latinoamericano, y ahí ir depurando la idea. Yo tengo la convicción de que, como dije antes, la pregunta y la idea de investigación, porque para mí la pregunta es una cosa, pero toda la idea que involucra el diseño, la evaluación y lo que mostré ahora, yo digo que son como ovejas en un corral. Como que a veces una idea viene, le damos una vuelta y vuelve al corral.
y no sale. Y después tomamos otra que había quedado del año pasado y la empujamos hacia adelante. Ese proceso de tener la idea de compartir con mis pares, oye, ¿qué te parece esto? Y si hacemos de nuevo un bloqueo ciático popliteo, pero lo hacemos de que practiquen solo y lo comparamos con que practiquen con feedback del instructor, ya, y lo sigo discutiendo. Ese análisis de discutir con otra persona que esté interesada, yo creo que es lo más valioso en un inicio. Bien, O discutir, como yo digo, buscar arrimarse un árbol que tenga más experiencia, discutir ideas, hasta lograr pensar en una idea completita y atreverse a partir. Yo les puedo enviar, doctor, algunos artículos extra, aparte de preguntas, de política de autoría, que son todos como un poco tediosos, pero le diría que el primer paso es motivarse y escribir algo. Perfecto. O sea, acá en esto es un área que hay que hacer y con la experiencia hay que ir ganando mucho. Hay cosas para leer que, de nuevo, son tediosas, que las puedo compartir con ustedes. Si quieren me puede enviar un mail. No sé, Rodrigo, si está mi mail en alguna de las partes de la página de FELACIC. No, pero lo puedes compartir aquí en el chat, o si no, si nos lo Marcia piden. Corbeto, que es mi nombre, @gmail.com. Perfecto. Y me escribe un mail y yo le envío la bibliografía. Pero lo primero que pensaría es en darse el paso, tirarse a la piscina y escribir algo. Y partir con una iniciativa descriptiva. No tengo por qué partir con un estudio randomizado. Lo que yo hago en simulación. Eso va a ser interesante para todos nosotros. Bueno, muchas gracias, Marcia. Ahora sí, Mayret, ya está activado tu micrófono. Ok, María. ya la encontré. Gracias por la guía, Rodrigo. Un placer escucharte, Marcia, desde Montevideo, Uruguay. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Sí, bien. Va, divino, gracias. Nosotros tuvimos una reunión, recuerdo, hace poco, trabajo en un equipo en la unidad de rehabilitación para adultos, y nos trajeron un montón de scores, cerca de 10 scores, que eran muchos de ellos aplicados y originales del norte. Entonces, cuando los bajamos a la realidad, muchos de ellos se trataba de neurocognitiva, el tema de los pacientes con TEC graves, para su rehabilitación neurocognitiva, y no se adaptaban a la realidad a la realidad latinoamericana. Por ejemplo, había una propuesta que decía, esta persona realiza actividad voluntaria, y acá, en Latinoamérica, no todos los países, por lo menos en Uruguay, está como inserto en la sociedad la realización de actividad voluntaria, y en el norte es como algo ya más aceptado, más socialmente impuesto o aceptado. Y acá no, entonces a veces tratás de traducir scores y no son realmente aplicables a nuestra realidad latinoamericana. Y, bueno, con esa dificultad me encontré cuando empezamos a hablar de scores en la unidad de rehabilitación. Quería comentarte y ver qué piensas. Sí, Mariet, creo que se enlaza mucho con la pregunta de Raquel que hizo al principio de escalas de evaluación, por así si lo englobamos todo en la misma área, y claramente las diferencias culturales son gigantes. Incluso a veces yo me reúno, por ejemplo, con Rodrigo para una reunión, y a veces los dos hablamos español y a veces no nos entendemos porque las palabras en Chile son distintas que las palabras en México. Y no solo las palabras, sino que el manejo de los pacientes es diferente. Por lo tanto, yo creo que en ese caso, validar una herramienta local es súper valioso. Y el proceso no es tan complejo. Muchas veces la validez de una herramienta implica la validez de contenido, vale decir el contenido teórico que tenga la herramienta, la validez de constructo, que significa si la herramienta tuya discrimina entre operadores de distinta expertise. Incluso hay trabajos que comparan novatos con expertos, y la validez de constructo, contenido y concurrente, que compara tu herramienta nueva contra alguna herramienta previa que sea el gold standard, vale decir si se correlacionan o las dos mejoran de la misma forma, por ejemplo. Y eso no es difícil, no es tan difícil. Y lo otro que podemos hacer son las herramientas en otros idiomas. El proceso significa traducirlo al idioma español,
validarla con esto que yo expliqué, contenido, constructo, concurrente, y después hacer la traducción reversa y compararla con la herramienta o gold standard, por así decir, inicial que estaba en el otro idioma. Todos estos procesos de validación de las herramientas son elementos que son publicables también en las revistas y muy valiosas para nuestros países donde claramente no tenemos la misma cultura, el mismo manejo, el mismo lenguaje que otros países. Así es que, en conclusión, yo diría que si la herramienta no se ajusta a mi realidad, tengo que crear una nueva herramienta. Muchas gracias, Marcia. Federico Ferrero quiere hacer una pregunta también. Hola, Federico. Tienes que activar tu micrófono. Rodrigo, hay varios lugares donde veo más de una persona, así que es bueno que tenemos más personas de las que aparecen como 41. Ahí está, Federico. Muy bien, gracias. Bueno, Marcia, muchas gracias. Quería felicitarte, estuvo muy interesante la conferencia. Te hablo desde La Plata, Argentina. Hola. Concretamente la pregunta era, bueno, un poco quienes estamos tratando de dar, digamos, algunos pasos en esto de la investigación en simulación clínica. En el caso digamos, del campo latinoamericano, a veces resulta difícil encontrar las revistas o los espacios o las usinas donde poder encontrar, digamos, investigaciones o metaanálisis que nos ayuden a pensar un poco cómo está armado la línea de investigación en América Latina, quiénes son los, digamos, los actores, las preguntas y los resultados que hay, como para uno entender más o menos dónde, digamos, por qué lugar ir pensando su investigación y demás. Digo, entiendo que la revista viene un poco a empezar a cumplir este espacio, lo cual me parece excelente, pero me preguntaba si nos podía sugerir o me podía sugerir o revistas o grupos de investigadores que a mí me permitan empezar a construir un poco este campo de preguntas. Hay dos grandes revistas previas, una es Simulation in Healthcare, que es la revista de las SSH de la Sociedad Americana, y otra es Advances in Simulation, que es la revista de CESAM, de la Sociedad Europea de Simulación, que son las dos revistas específicas de simulación. Simulation in Healthcare es easy, así que la puedes encontrar todos los artículos en red. Advances in Simulation es un poco más gris porque todavía no es easy. Y muchos artículos están publicados, muchos, en literatura más gris, vale decir, no revistas que están indexadas. Por lo tanto, muchas veces es difíciles de buscar. Lo otro es que hay mucha investigación de simulación puesta en revistas clínicas. Si las revistas son indexadas, de nuevo, es fácil buscar y uno puede buscar en Google o en PubMed las referencias. Yo en general hago así mi búsqueda, busco en general en todo y ahí empiezo a tratar de buscar más específico, pero búsquedas globales como Google o PubMed. Y yo creo que la revista nuestra va a llegar a, de alguna forma, llenar el espacio de que no teníamos nada en español. Yo partiría por esas dos revistas, más una búsqueda en PubMed por revistas indexadas clínicas que puedan tener artículos de simulación. Y eso, la mayoría de las cosas de los congresos, los abstracts, no están publicados en revistas hasta el momento. Si quieres, puedo compartir alguna de estas revistas también contigo, y te diría que como autores, hay muchas cosas de David Cook. Yo mostré un paper de él, que él ha sido como el evidenciólogo y que ha juntado todo, como, por ejemplo, tiene una para enfermería, tiene otra para anestesia, tiene otra para educación, simulación en general, y él tiene metaanálisis y revisiones sistemáticas, tiene varios papers buenos. Y si tienes la oportunidad alguna vez de ir al Congreso Americano, él siempre hace workshops de esto, como de evidenciología en simulación, ya juntar así hartos trabajos en una revisión sistemática o metaanálisis. David Cook. Muy interesante su lectura. Bueno, Marcia, muchísimas gracias. Me diste ya bastante, tengo para entretenerme con la lectura. Si tienes duda, un mail, ya dije mi mail, marciacorbeto@gmail.com. Sí, ya lo anoté, gracias. Estás mute, Rodrigo, pero creo que estamos en tiempo. Sí, estaba en mute. Nada más preguntaba si había alguna otra pregunta o ya estamos justo en tiempo. Sí.
yo quisiera agradecer la convocatoria a cada una de las personas que están desde su país y que se interesan, que se hacen el tiempo, porque yo sé que todos tenemos 1000 cosas clínicas, cosas de la familia, y la verdad es que esto es por amor al arte, así es que todos los que tienen un espacio para el amor al arte, se los quiero agradecer hoy. Y sí, gracias por estar, por haber participado en esto. Gracias a los organizadores también, a todo el comité de educación en línea de FLASIC, ¿no? Que vamos a tener estas conferencias con más frecuencia. Gracias a ti, Marcia. Y ya pronto, en cuanto tengamos más por parte de la editorial y tengamos ya la página lista para empezar a subir los artículos a la revista, les haremos saber para que empiecen a mandar sus trabajos. Que es muy pronto, ¿cierto, Rodrigo? Sí, cierto. Estamos esperando cuestiones técnicas, nada más. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, Marcia, doctora Marcia, solamente le quería agradecer que haya aceptado nuestra invitación a nombre de todo el Comité de Educación en Línea, a Rodrigo por darnos esta oportunidad y a todos los asistentes que nos permitieron llevar esta conferencia hasta sus países y centros.